La niebla no asciende, invade. Devora las montañas como si quisiera ocultar algo que jamás debería ser visto. El viento corta las laderas de los Andes con un sonido que no parece natural, parece una advertencia. Y durante algunos segundos, antes de que el sol rompa el horizonte, todo queda suspendido en un silencio que pesa en el pecho. Entonces, emerge. No como una ruina, no como un vestigio, sino como una presencia. Machu Picchu no está simplemente sobre la montaña, parece observar. Y aquí comienza la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si Machu Picchu no fuera lo que nos enseñaron a creer? Durante décadas repetimos la misma narrativa cómoda. Una ciudad perdida de los incas. Un retiro del emperador. Un símbolo de la genialidad arquitectónica de un imperio antiguo. Pero hay algo profundamente perturbador en este lugar. Algo que no encaja. ¿Por qué levantar una ciudad entera a 2.430 metros de altitud, rodeada de precipicios vertiginosos, accesible solo por senderos estrechos y peligrosos? ¿Por qué alinear sus construcciones con precisión casi matemática a los solsticios, a las constelaciones, al movimiento del sol? Y sobre todo, ¿por qué abandonarla abruptamente? No hay señales claras de destrucción. No hay registros españoles que detallen su toma. No existe una explicación definitiva sobre su desaparición. Es como si hubiera sido construida con un propósito específico. Y cuando ese propósito terminó, simplemente dejó de existir para el mundo. ¿Pero propósito de qué? Respira. Imagínate caminando allí por primera vez. El aire enrarecido entra con dificultad en los pulmones. Cada paso exige esfuerzo. Frente a ti, terrazas agrícolas descienden hacia el abismo, perfectamente esculpidas, como si la propia montaña hubiera sido domesticada. Bloques gigantes de granito encajan con precisión milimétrica, sin argamasa, sin fisuras. ¿Cómo? La versión oficial afirma que fue construida en el siglo XV, bajo el gobierno de Pachacútec, el gran expansionista del imperio inca. Un gobernante visionario, un estratega, un constructor de imperios. Pero aquí surge el primer micromisterio. Si era una residencia real, ¿por qué no encontramos vestigios claros de ocupación continua durante generaciones? Si era una fortaleza, ¿por qué ciertos puntos elevados a su alrededor ofrecen ventaja estratégica contra ella? Si era un centro religioso aislado, ¿por qué invertir semejante ingeniería en un lugar casi invisible para el resto del imperio? Cada respuesta tradicional resuelve una duda y crea dos nuevas. Y luego está un detalle que rara vez se menciona. Los conquistadores españoles registraron meticulosamente ciudades, templos y riquezas. Documentaron centros administrativos, rutas y poblaciones. Pero Machu Picchu simplemente no aparece. Como si no estuviera allí. O como si nunca debiera ser encontrada. Cuando Hiram Bingham llegó en 1911, guiado por agricultores locales que ya conocían las ruinas, el mundo celebró el descubrimiento de una ciudad perdida. La narrativa parecía demasiado perfecta. Una civilización brillante. Un refugio secreto. Un lugar abandonado antes de la llegada europea.
caso cerrado. Pero cuanto más estudiaban los arqueólogos sus estructuras, más inconsistencias surgían. Fechas contradictorias, funciones ambiguas, alineamientos astronómicos demasiado precisos para ser coincidencia, y una ausencia casi inquietante de respuestas definitivas. Es aquí donde nuestra pregunta madre empieza a cobrar verdadero peso. ¿Y si Machu Picchu no fue construida para ser habitada, sino para ser activada? Porque hay algo en su geometría, en su posición, en su relación con el cielo y con las montañas que la rodean, que sugiere intención. Una intención que va más allá del refugio, más allá del poder político, más allá de la devoción religiosa. Una intención que quizá involucre conocimientos que no deberían haber sobrevivido. Y a medida que comenzamos a examinar lo que realmente sabemos sobre el Imperio Inca, un descubrimiento específico amenaza con desmontar toda la versión oficial. Un descubrimiento oculto no en las piedras, sino en aquello que está perfectamente alineado sobre ellas. Acima de las ruinas, el cielo de los Andes no es apenas cielo. Él es un mapa, un código, un reloj cósmico que se mueve con precisión implacable. Los incas no veían las estrellas como puntos distantes. Ellos veían narrativas, fuerzas vivas, entidades que respiraban junto con la Tierra. Para ellos, el universo no estaba acima, estaba conectado. Y aquí comienza el segundo micromisterio. Intihuatana, una piedra esculpida en el punto más alto del complejo. Su nombre significa el lugar donde se amarra el sol. ¿Amarrar el sol? Parece metáfora, hasta que observas. En los solsticios, la sombra proyectada por la piedra prácticamente desaparece, como si el propio tiempo fuese suspendido, como si el movimiento del astro rey fuese, por un instante, dominado. ¿Coincidencia arquitectónica o conocimiento astronómico avanzado? Los alineamientos no paran ahí. El Templo del Sol posee ventanas estratégicamente posicionadas para capturar la luz exacta del nacer del Sol en datas específicas del año. No algunos días antes, no algunos días después, exactamente en aquel momento. Eso exige cálculo, observación continua, registro de ciclos celestes por décadas, tal vez siglos. Pero aquí la tensión aumenta. ¿Por qué construir un observatorio astronómico tan sofisticado en un lugar aislado, escondido entre montañas, lejos de los grandes centros administrativos del imperio? Si el objetivo era monitorear los cielos para fines agrícolas, existían alternativas más accesibles. Si era un centro religioso, ¿por qué tamaña precisión técnica? Cada respuesta lógica comienza a parecer insuficiente. Y entonces surge un detalle que raramente gana destaque. Las montañas alrededor de Machu Picchu, Huayna Picchu, Putusi, Salcantay, no son apenas escenario. Ellas forman un alineamiento visual que replica constelaciones específicas observadas en el cielo nocturno andino. No es apenas arquitectura, es paisaje integrada al cosmos. Ahora, imagine la escala de esa intención. No estamos hablando apenas de un templo o de un altar. Estamos hablando de una ciudad entera posicionada como parte de un sistema mayor. Un sistema que conecta tierra, cielo y montaña. Y aquí nace una nueva pregunta, más inquietante que la anterior. ¿Y si Machu Picchu no fuese un destino, más un punto de convergencia? Porque hay indicios de que hacía parte de una red sagrada llamada seques, líneas invisibles que conectaban lugares ceremoniales a través del imperio. Una especie de geometría espiritual esparcida por miles de kilómetros. Pero algo en Machu Picchu la diferencia. Su posición es extrema, dramática, casi teatral. Es como si estuviese en el límite del mundo conocido.
¿por qué colocar un centro tan importante al final de la línea? Y entonces llegamos a un dato incómodo. Algunos estudios sugieren que la construcción pudo comenzar antes del auge de Pachacuti, datas que no encajan perfectamente en la cronología tradicional. Si eso es verdad, entonces Machu Picchu no pudo haber sido solamente un proyecto imperial. Pudo haber sido la continuación de algo más antiguo, algo heredado, algo cuyo origen se pierde a lo lejos de lo que los registros permiten afirmar. Y si los incas no fueron los creadores, mas los guardianes finales, porque cuando más analizamos las piedras, más nos damos cuenta de que la pregunta tal vez no sea ¿por qué construyeron?, sino más bien ¿qué estaban tratando de preservar? A un momento específico del día en que el silencio en Machu Picchu deja de ser contemplativo y se torna inquietante, cuando el flujo de visitantes disminuye, cuando el viento atraviesa los corredores de piedra y el eco retorna diferente, casi como si hubiese espacios ocultos absorbiendo el son. Espacios que no vemos, espacios que tal vez no debiésemos ver, porque existe algo en la ingeniería de estas construcciones que desafía la narrativa simplificada de obra humana impresionante. Los bloques de granito de la llamada piedra principal pesan toneladas. Fueron tallados con precisión que permite encajes sin lámina de cuchilla entre las juntas. No hay argamasa, no hay cemento, no hay marcas claras de herramientas metálicas avanzadas. Y aquí surge el próximo micromisterio. Los incas no utilizaban hierro, no poseían ruedas para transporte pesado, ni tampoco animales de tracción capaces de arrastrar bloques de esa magnitud en terrenos íngremes. Entonces, ¿cómo? La explicación tradicional apunta a fuerza humana masiva, sistemas de rampas, técnicas de pulido con arena y piedra más dura. Funciona en el papel, pero cuando observas el ángulo de las encostas, la inclinación brutal del terreno, la ausencia de pedreras obvias inmediatamente encima de algunas áreas, algo parece incompleto. Especialmente cuando analizamos el sector más refinado de la ciudad, Templo del Sol, aparece paredes curvas con cortes tan precisos que remembran arquitectura de precisión, nada más moderna. Curvas exigen cálculo, exigen planificación tridimensional, y entonces existe otro detalle casi invisible. Algunas piedras poseen protuberancias esculpidas, pequeñas pegas que sugieren que fueron movilizadas, pero esas mismas saliencias no hacen sentido estructural después de posicionadas. ¿Por qué mantenerlas? ¿Serían apenas auxiliares de transporte o marcadores de un método constructivo que no comprendemos totalmente? A medida que la cámara imaginaria recorre los corredores, la tensión crece no por lo que vemos, sino por lo que no entendemos. Porque ingeniería impresionante no es el verdadero misterio. Civilizaciones antiguas erguieron maravillas por el mundo. Lo que intriga en Machu Picchu es la combinación de factores: aislamiento extremo, precisión astronómica absoluta, integración paisajística absoluta, ausencia de registros coloniales y abandono aparentemente deliberado. Y entonces llegamos a un punto crucial. Las análisis del suelo revelan que muchos de los terrazos no eran apenas agrícolas, funcionaban como sistemas avanzados de drenaje. Capas de piedra, cascallo y arena permitían que el agua de lluvia fuera absorbida y redirigida, evitando deslizamientos. En una región donde lluvias intensas podrían destruir cualquier construcción mal planeada,
Esto no es improviso, es conocimiento profundo del comportamiento geológico de la montaña. Pero aquí la pregunta cambia de dirección. Si sabían tanto, ¿por qué abandonar un proyecto tan perfecto? No hay señales claros de catástrofe natural masiva en aquel período específico. No hay evidencia inequívoca de invasión violenta allí. Entonces, ¿por qué partir? Algunos arqueólogos sugieren epidemias traídas indirectamente por los europeos antes mismo del contacto directo. Otros hablan de reorganización política interna a posteriori de la muerte de gobernantes. Son hipótesis plausibles, pero ninguna explica completamente el silencio histórico que envuelve el lugar, y ninguna responde a algo aún más perturbador. Entre los esqueletos encontrados, hay una proporción inusual de mujeres en comparación a hombres, según excavaciones iniciales del siglo XX. Durante años, esto alimentó teorías de que Machu Picchu podría haber sido un centro de Aklas, mujeres elegidas para rituales y servicios sagrados. Pero estudios posteriores cuestionaron esas conclusiones, sugiriendo errores de clasificación inicial. Aún así, ¿por qué esa discrepancia surgió? ¿Error científico o vestigio de una función ritual más compleja? A medida que desmontamos cada explicación, una sensación comienza a formarse. Tal vez Machu Picchu no fue construida solo para vivir. Tal vez fue construida para que aconteciera, para recibir algo, para marcar un evento, para sincronizar cielo, tierra y humanidad en un momento específico del tiempo. Y si eso es verdad, entonces el abandono no fue fracaso, fue conclusión. ¿Pero conclusión de qué? A una trilha que quasi ninguém percebe. No está señalizada para turistas, no aparece en las fotos clásicas, no faz parte del rotero popular. Ella serpentea por tras de las estructuras principales y conduce a una área menos explorada, un sector que muchos visitantes atraviesan sin comprender o que están pisando. Allí, el silencio es diferente, más denso, como si aquel espacio tuviese sido proyectado para algo que exigía aislamiento absoluto. Y es aquí que el próximo micromisterio comienza a formarse. Pesquisas recientes indican que Machu Picchu no era una ciudad en el sentido tradicional. No había grandes mercados, no había producción masiva, no hay evidencia clara de población numerosa permanente. O número estimado de habitantes gira en torno de pocas centenas. Para una obra de esa magnitud es sorprendentemente poco. ¿Por qué construir algo tan colosal para tan pocos? La narrativa convencional dice élite, nobleza, sacerdotes, pero eso levanta otro problema. O el imperio inca poseía centros administrativos mucho más accesibles y estratégicos. Entonces, ¿por qué invertir tantos recursos aquí? Y entonces surge una pista cuasi invisible en la paisaje. Trilha Inca no era apenas una ruta de acceso. Ella hacía parte de una red monumental llamada Capac Ñan, miles de kilómetros conectando el imperio entero. Pero el trecho que eleva a Machu Picchu no es el más eficiente, es el más dramático. Puentes suspendidas, escalerías verticales, caminos que parecen testar quien osa atravesarlos. Es cuasi iniciático, como si llegar allí exigiese más que desplazamiento físico, exigiese transformación. Ahora imagine la experiencia de alguien en el siglo XV percorriendo esta trilha por la primera vez. Días de caminada en altitud extrema, subidas exhaustivas, neblina constante, o el aislamiento psicológico. Y entonces súbitamente la ciudad aparece, suspensa, improbable, silenciosa. No parece un centro administrativo, parece un portal. Y aquí la tensión crece nuevamente. Algunos pesquisadores proponen que Machu Picchu puede haber sido parte de un percurso ritual ligado a la jornada espiritualidad de la élite inca,
una especie de peregrinación sagrada conectando Cusco a este punto final en las montañas. Cusco era considerado el ombligo del mundo. Si eso es verdad, entonces Machu Picchu estaría posicionada no en el centro, más en la borda, la frontera entre el mundo humano y algo alén. Y eso cambia todo. Porque civilizaciones construyen fronteras cuando quieren marcar límites, o proteger algo, o accesar algo. Y hay otro detalle raramente explorado. La orientación de la ciudad no favorece solo el nacer del sol. Ella también dialoga con el pôr del sol en momentos específicos del año. Nacimiento y muerte, inicio y fin, ciclo completo. No parece apenas observación astronómica, parece encenación cósmica. Mas si era un palco, ¿quién eran los espectadores? ¿Y qué exactamente estaba siendo representado allí? A medida que aprofundizamos la investigación, una hipótesis comienza a ganar forma, una hipótesis que conecta geografía, espiritualidad y poder político de una manera desconfortablemente coherente. Tal vez Machu Picchu no tenga sido construida apenas para observar el cielo. Tal vez haya sido construida para legitimar autoridad a través del cielo. Y si eso es verdad, entonces existe un elemento específico de la arquitectura que puede revelar el verdadero propósito oculto. Un elemento que muchos turistas fotografían, sin percibir que están diante de la pieza central del mayor enigma de todos. Existe una rocha en Machu Picchu que no fue apenas colocada allí. Ella fue posicionada, calculada, sincronizada. Pedra sagrada. A primera vista, parece apenas un gran monolito irregular, mas cuando Bosé observa el horizonte atrás de ella, algo comienza a revelarse. El contorno de la piedra replica el perfil exacto de la montaña al fondo. No es coincidencia estética, es espeleamiento intencional. Como si la montaña tuviera sido traída para dentro de la ciudad en miniatura. Y aquí surge el próximo micromisterio. ¿Por qué reproducir una montaña cuando la montaña ya está allí? La respuesta superficial diría, simbolismo. Mas los incas no hacían simbolismo vacío. Cada gesto arquitectónico tenía función ritual, cósmica o política. Para ellos, montañas, los apus, eran entidades vivas, espíritus tutelares que protegían y gobernaban territorios. Si la piedra sagrada replica al apu al fondo, entonces no estamos diante de decoración, estamos diante de una interfase, una ponte entre el físico y el espiritual. Y eso muda la escala de la discusión. Porque si Machu Picchu fue construida como una especie de modelo sagrado del cosmos andino, entonces cada elemento allí puede representar algo mayor, no una ciudad, mas un mapa tridimensional. Ahora observe la disposición de los sectores, agrícola, urbano, ceremonial. Ellos no están distribuidos aleatoriamente, forman una organización que algunos pesquisadores asocian a la división tripartida del universo inca. Hanampacha, mundo superior, Caipacha, mundo terreno, Ucupacha, mundo interior. Si eso fuere verdad, entonces caminar por Machu Picchu no era apenas desplazarse físicamente, era atravesar dimensiones simbólicas. Mas aquí surge la tensión inevitable. Si la ciudad entera es una representación del cosmos, entonces no fue construida para conveniencia, fue construida para ritual. Y rituales existen para activar fuerzas, para alinear energías, para legitimar poder a través de la conexión con algo mayor que lo humano. Ahora conecte eso con el contexto político del siglo XV. Pachacuti no apenas expandió territorio, él reformuló la identidad del imperio, centralizó autoridad, reestructuró mitos. Y si Machu Picchu fue parte de esa reingeniería ideológica, un palco monumental donde el gobernante podía demostrar que su autoridad venía directamente de los cielos. Si fuere así, la ciudad no era apenas sagrada, era estratégica. Mas hay un problema en esa hipótesis. Si el objetivo era propaganda de poder divino, ¿por qué esconderla? ¿Por qué construir lejos del hogar de la mayoría? Propaganda exige público. A no ser que el público no fuese humano, o no fuese numeroso, o no estuviese restrito al imperio. Y aquí la narrativa da un paso aún más osado.
Algunos estudios de alineamiento sugieren que Machu Picchu puede estar posicionada en relación a eventos celestes que ocurren en ciclos mucho mayores de un año, ciclos de décadas, tal vez siglos. Si eso fuere verdad, entonces su función no era cotidiana, era episódica, destinada a momentos raros, momentos que exigían preparación, isolamiento y precisión absoluta. Y eso levanta una pregunta perturbadora. ¿Machu Picchu fue construida para un evento específico en el tiempo? ¿Un evento que ya aconteció? ¿O uno que aún puede acontecer nuevamente? Hay un detalle cuasi invisible en la geografía de Machu Picchu que pocos guías mencionan. Ella no está apenas sobre una montaña. Está entre dos fallas geológicas activas. Estudios modernos revelan que la ciudad fue erguida exactamente en la intersección de fracturas tectónicas naturales. A primera vista, eso parecería un error fatal de ingeniería. ¿Construir sobre fallas? ¿En una región sísmica? Pero lo que parecía riesgo puede ter sido escoja. Porque esas fracturas naturales facilitaron el corte y el encaje de las piedras. Las líneas de fraqueza en la rocha tornaron posible tallar bloques con precisión incomún. La propia montaña ofrecía las líneas guía. Eso no es suerte. Es comprensión profunda del terreno. Y aquí nace otro micromisterio. Si los constructores dominaban tan bien la geología, entonces estaban escogiendo más que un escenario dramático. Estaban escogiendo un punto energéticamente específico de la paisaje. Muchas culturas antiguas consideraban intersecciones geográficas como lugares de poder. Puntos donde fuerzas invisibles convergían. Los incas no dejaron textos extensos explicando sus creencias, pero dejaron algo más elocuente. Arquitectura alineada con intención. Y entonces surge una descubierta aún más inquietante. Pesquisas con tecnología LiDAR comenzaron a revelar estructuras ocultas bajo la vegetación alrededor de Machu Picchu. Terrazas adicionales. Caminos olvidados. Posibles fundaciones soterradas. Lo que vemos hoy puede ser apenas parte del complejo original. ¿Y si lo que está visible fuera apenas la superficie ritual? Si existieran capas más antiguas abajo. Eso nos lleva a una hipótesis que muchos evitan tocar directamente. Algunos análisis de estilo constructivo apuntan diferencias sutiles entre sectores. Ciertas paredes presentan acabamiento poligonal extremadamente sofisticado. Otras son más simples, más utilitarias. Eso puede indicar fases diferentes de construcción. O puede indicar algo más desconfortable. Influencias distintas. Porque cuando comparamos el encaje de algunas piedras de Machu Picchu con construcciones en otros puntos de los Andes, especialmente en regiones asociadas a culturas pre-incas, percibimos similaridades intrigantes. No estamos hablando de alienígenas. Estamos hablando de continuidad cultural más profunda de lo que la narrativa tradicional sugiere. ¿Y si los incas heredaron conocimiento arquitectónico de civilizaciones anteriores? Civilizaciones que ya comprendían alineamientos celestes y puntos geográficos estratégicos. Si es así, Machu Picchu puede no ser el comienzo de una tradición, mas el ápice final de ella. El último gran proyecto antes de algo interrumpir la continuidad. Y entonces volvemos al abandono. Si había conocimiento acumulado por generaciones, tal vez siglos, ¿por qué él no fue transferido integralmente a pos la llegada española? ¿Por qué tantos secretos se perdieron tan rápidamente? La respuesta más simple es destrucción cultural. Conquista. Colapso demográfico. Pero existe otra posibilidad.
conocimiento intencionalmente ocultado, protegido, enterrado junto con sus guardianes. Porque si Machu Picchu era más que residencia, más que templo, más que símbolo imperial, entonces tal vez su función real no pudiera caer en manos cerradas. Y eso nos conduce a un detalle específico de la topografía, que casi nadie percibe al observar mapas comunes. Un detalle que sugiere que Machu Picchu no fue posicionada apenas por su altitud, más por algo que corre silenciosamente alrededor. Parte 7. O que corre alrededor de Machu Picchu no es apenas agua, es frontera, es isolamiento natural cuasi absoluto. El río Urubamba serpentea en un cañón profundo, envolviendo la montaña como un foso colosal esculpido por la propia tierra. De 3 lados, la ciudad está protegida por peñascos vertiginosos y por la corrienteza implacable la embajo. No es apenas difícil de alcanzar, es difícil de escapar. Y aquí surge un nuevo micromisterio. Si el objetivo fuese defensa militar, ¿por qué no reforzar las pocas entradas con murallas macizas? Existen puntos de controles, sí, mas nada proporcional a la complejidad del resto del proyecto. Es como si el isolamiento natural fuese suficiente, o como si la amenaza prevista no fuese humana. Observe la posición de la ciudad en el mapa. Ella se encuentra en una dobla específica del río, casi como si estuviese en un vórtice geográfico. Algunos estudiosos sugieren que el trazado del Urubamba imita el diseño de la Vía Láctea, visible en el cielo andino durante determinadas épocas del año. Si eso fuere más que coincidencia simbólica, entonces Machu Picchu no está apenas próxima del río. Ella está posicionada en un reflejo terrestre del cosmos, la agua como espejo del cielo. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. Los incas no separaban naturaleza y espiritualidad. Para ellos, ríos eran sagrados, montañas eran entidades, el cielo era narrativa viva. Si el Urubamba representaba la Vía Láctea, entonces estar en aquel punto específico significaba estar en el cruzamiento entre mundos. Y cruzamientos son portales simbólicos. ¿Mas portales para qué? Aquí la narrativa gana una camada más sutil. Machu Picchu puede tener sido posicionada deliberadamente en una ruta de transición ecológica, entre la cordillera andina y la floresta amazónica, entre el mundo árido de las altitudes y la exuberancia húmeda de la selva. Es literalmente un limiar biogeográfico, un punto donde 2 mundos se encuentran. Esa escoja no parece accidental. Ahora imagine la experiencia ritual de atravesar la trilla, subir por la niebla, alcanzar el tope y percibir que estás en un punto donde montaña, río y cielo se alinean como un diagrama cósmico. No es apenas arquitectura, es encenación geográfica. Y entonces surge un dato aún más intrigante. Algunas pesquisas sugieren que Machu Picchu puede tener sido construida en un lugar ya considerado sagrado antes de la expansión imperial. Evidencias de ocupación anterior en la región indican que aquella montaña ya poseía significado espiritual. Si eso fuere verdad, entonces Pachacuti no escogió el lugar. Él reivindicó el lugar. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque reivindicar un lugar sagrado preexistente no es apenas acto religioso, es acto político. Es apropiación de legitimidad ancestral. Mas aquí surge la pregunta que comienza a presionar nuestra investigación en dirección a algo mayor. Si Machu Picchu fue construida sobre un punto de poder anterior, ¿quién fue el primero a reconocerlo? ¿Y qué exactamente había allí antes de las piedras perfectamente encajadas que hoy admiramos? Parte 8. Antes de las paredes polidas. Antes de los terrazos geométricos. Antes del nombre que hoy ecoa por el mundo. La montaña ya estaba allí, silenciosa, observadora, y tal vez ya sagrada. Excavaciones realizadas alrededor del complejo revelaron vestigios que anteceden el auge imperial inca, pequeños asentamientos, cerámicas que no siguen exactamente el patrón clásico de Cusco,
Indicios sutiles de ocupación anterior. Nada monumental, nada comparable a la ciudad que conocemos, pero suficiente para levantar una hipótesis inquietante. Machu Picchu no nació del cero. Y aquí comienza un nuevo micromisterio. Si existía un local sagrado previo, ¿por qué transformarlo en un proyecto arquitectónico tan ambicioso? ¿Por qué no mantener apenas un santuario simple, como tantos otros esparchados por los Andes? La respuesta más obvia sería centralización de poder, pero tal vez sea más profundo. El imperio inca expandióse rápidamente en el siglo XV. Pueblos distintos fueron incorporados, tradiciones diversas absorbidas, mitos locales reinterpretados. Para unificar un territorio tan vasto, era necesario algo más que ejército, era necesario narrativa. ¿Y si Machu Picchu fue construida como la materialización física de esa narrativa? No apenas un templo, mas un argumento. Un argumento de que el emperador era el mediador entre montañas ancestrales y el cielo, entre pasado y futuro, entre mundos visibles e invisibles. Ahora observe un detalle raramente discutido con profundidad. Huayna Picchu no es apenas la montaña icónica que aparece atrás de la ciudad en las fotografías. Triles íngremes conducen al tope, donde existen pequeñas estructuras y nichos esculpidos en la roca. No parecen residencias, parecen puestos de observación, o puntos rituales elevados. Subir allí no es fácil hoy. Imagine en el siglo XV. ¿Por qué construir también en el tope de la montaña adyacente? ¿Vigilancia? ¿Ceremonia? ¿Alineamiento celeste más preciso? Algunos investigadores notaron que ciertas posiciones en el tope ofrecen visiones específicas del horizonte, donde el sol nace y se pone en días clave, como si la propia paisaje fuera un mecanismo astronómico tridimensional. Pero hay algo aún más intrigante. Cuando analizamos el conjunto completo, ciudad, montañas, río, percibimos que Machu Picchu no está orientada aleatoriamente. Ella sigue un eje diagonal incomún, diferente del patrón ortogonal simple que sería más práctico. Esa diagonal parece dialogar con puntos específicos del horizonte. Y eso nos lleva a una posibilidad usada. Y, si la ciudad fue proyectada para funcionar como un calendario monumental de larga duración, no apenas marcando solsticios anuales, mas ciclos mayores. Ciclos que ultrapasan la vida de un gobernante. Ciclos que ultrapasan generaciones. Si es así, Machu Picchu no sería apenas un centro ceremonial. Sería un marcador temporal. Un reloj de piedra esperando un momento específico. Y aquí la tensión se intensifica. Si había un momento específico a ser aguardado, si había un evento alineado con cielo y montaña, entonces el abandono repentino puede no haber sido fuga, puede haber sido conclusión del ciclo. Pero existe un problema en esta teoría, un problema que pocos mencionan abiertamente. Algunos alineamientos sugieren que el fenómeno más significativo asociado a la posición de la ciudad aún no ha acontecido en la época de su construcción. Si o fenômeno mais significativo ainda não havia acontecido, entonces Machu Picchu pode ter sido construída para un futuro que sus propios constructores tal vez nunca verían. Piensa en eso por un instante. Erguer toneladas de pedra, modelar montañas, reorganizar la paisaje, no para el presente, mas para un punto distante en el tiempo. Eso exige algo além de ingeniería, exige visión histórica profunda. Aquí surge otro micromisterio. Los incas no poseían escritura alfabética tradicional. Su contabilidad era registrada en quipus, cordones con nos que almacenaban informaciones numéricas y posiblemente narrativas codificadas. Mas si había conocimiento astronómico complejo, ciclos largos, previsiones celestes, ¿dónde estaban registrados? ¿En qué lenguaje? ¿En qué memoria? La ausencia de registros escritos extensos no significa ausencia de ciencia, pero lo contrario, puede significar transmisión oral altamente estructurada. Y aquí la investigación se aprofunda. Algunos arqueoastrónomos identificaron que determinados alineamientos de Machu Picchu
pueden estar relacionados no apenas a los solsticios, mas a eventos ligados al movimiento aparente de la Vía Láctea a lo largo de ciclos más amplios. La Vía Láctea, llamada por los incas de Mayu, el gran río celeste, no era apenas escenario, era entidad, era espejo del Urubamba. Si la ciudad fue posicionada como intersección simbólica entre el río terrestre y el río celeste, entonces ciertos momentos del año en que esas dos vías se alinean visualmente podrían tener significado extraordinario. Mas hay algo aún más intrigante. La precesión de los equinoccios, un lento movimiento del eje de la Tierra que altera gradualmente la posición aparente de las constelaciones a lo largo de miles de años, era conocida por diversas culturas antiguas. ¿Será que los incas también percibían ese desplazamiento sutil del cielo? Si sí, entonces Machu Picchu podría estar relacionada a un marco específico dentro de ese gran ciclo cósmico, un ciclo que dura cerca de 26.000 años. Eso no es teoría fantasiosa, es fenómeno astronómico real. Ahora imagine, si una civilización observó el cielo por generaciones suficientes, podría notar cambios graduales en las posiciones estelares a lo largo de los ciclos. Podría identificar patrones lentos, podría anticipar configuraciones raras. ¿Y si Machu Picchu fue construida para marcar una de esas configuraciones raras? No algo anual, algo milenar. Mas aquí la tensión aumenta, porque cuando analizamos algunas simulaciones astronómicas modernas, ciertos alineamientos sugieren que el punto de mayor convergencia simbólica entre Vía Láctea, solsticio y horizonte andino puede ocurrir siglos posteriores al auge del Imperio Inca. Eso levanta una cuestión casi perturbadora. ¿Estarían ellos proyectando para un tiempo alén de sí mismos? ¿O estaríamos interpretando incorrectamente lo que vemos? Porque hay otro elemento que comienza a desafiar todas las hipótesis astronómicas aisladas. La proporción arquitectónica interna de la ciudad sigue patrones geométricos recurrentes, proporciones que recuerdan relaciones matemáticas sofisticadas. Y si el verdadero código de Machu Picchu no está apenas en el cielo, mas en la propia geometría de las piedras. A geometría no grita, ella susurra. Al caminar por Machu Picchu, el ojar tiende a perderse en la paisaje grandiosa. Mas si você ignora el horizonte por un instante y observa apenas las líneas, algo comienza a emerger. Puertas trapezoidales repiten el mismo ángulo. Llanelas inclinadas siguen proporciones semejantes. Escadarías mantienen ritmo casi musical entre altura y profundidad de los degrados. No parece improviso, parece patrón. Y aquí nace otro micromisterio. ¿Por qué el formato trapezoidal domina puertas y nichos? La explicación técnica dice mayor resistencia sísmica. ¿Es verdad? El formato distribuye mejor el impacto de tremores. Mas ¿por qué aplicar esa lógica estética con tanta consistencia, mesmo en estructuras menos críticas? Porque tal vez no sea apenas ingeniería, tal vez sea lenguaje. Los incas pensaban en términos de dualidad complementaria, alto y bajo, masculino y femenino, cielo y tierra. El trapezoide, más largo en la base, más estrecho en el tope, puede representar estabilidad que converge para ascensión. Una metáfora esculpida en piedra. Mas entonces surge algo aún más intrigante. Pesquisadores que analizaron proporciones internas identificaron relaciones recurrentes próximas a razones matemáticas específicas. No hay prueba de que utilizaran el concepto formal que hoy llamamos de proporción áurea, mas ciertas distancias y alineamientos sugieren preocupación con armonía geométrica. Si esto fuere verdad, Machu Picchu no fue apenas construida para resistir al tiempo. Fue construida para expresar orden. Orden visible. Orden cósmica. Y eso nos lleva a un punto crítico. Civilizaciones utilizan geometría sagrada,
cuando desean materializar creencias invisibles, cuando desean transformar mitología en espacio físico. Si la ciudad entera sigue patrones matemáticos recurrentes, entonces cada paso dentro de ella puede haber sido coreografiado. No apenas desplazamiento, mas experiencia calculada. Ahora imagine un ritual nocturno. El cielo limpio de los Andes. La Vía Láctea brillando como un río luminoso. Sacerdotes posicionados en puntos específicos. Sombras proyectadas exactamente donde deberían caer. Si la arquitectura fue pensada como instrumento, entonces el ritual no era simbólico apenas. Era performático. Mas hay un detalle que comienza a desestabilizar hasta incluso esta interpretación. Algunas de las piedras más refinadas parecen excesivamente trabajadas para simple función ritual periódica. El esfuerzo invertido ultrapasa lo necesario. ¿Por qué? A menos que la propia construcción fuera parte del ritual. ¿Y si el acto de erguir Machu Picchu fue en sí un proceso iniciático colectivo? Un proyecto que exigía no apenas trabajo físico, mas alineamiento espiritual a lo largo de años. Si es por así, la ciudad no marca apenas un evento. Ella es el evento. Y eso nos aproxima peligrosamente a la pregunta central que plantamos en el inicio. ¿Y si Machu Picchu no fue construida para abrigar personas, ni para observar el cielo, ni apenas para legitimar poder, mas para servir como un mecanismo? Un mecanismo cuyo verdadero propósito solo puede ser comprendido cuando conectamos todos los elementos: geografía, astronomía, política, geometría y abandono. Y el próximo elemento de esta ecuación está ligado a algo que casi destruyó completamente el imperio que la construyó. O imperio que ergueu Machu Picchu no cayó lentamente. Él implodió. Cuando los españoles llegaron a los Andes en el siglo XVI, encontraron un territorio ya fragilizado por guerra civil. Dos hermanos disputaban el trono, Atahualpa y Huáscar. El conflicto interno devastó estructuras políticas y militares. Mas aquí surge un micromisterio que raramente es explorado con profundidad suficiente. Atahualpa fue capturado por un pequeño grupo liderado por Francisco Pizarro en Cajamarca. Pocas centenas de hombres derrotaron un imperio de millones. ¿Cómo? La respuesta común involucra armas de fuego, caballería, doencias y shock cultural. Todo eso es verdadero. Mas aún así, algo no fecha completamente. El imperio inca poseía logística avanzada, estradas extensas, sistema administrativo eficiente, comunicación por mensajeros extremadamente rápida. ¿Por qué la resistencia fue tan fragmentada? Y aquí comenzamos a conectar con Machu Picchu. Si la ciudad era estratégica en el sentido espiritual o ideológico, su preservación durante el colapso tórnase aún más intrigante. Cusco fue saqueada, templos fueron destruidos, el oro fue arrancado de las paredes. Mas Machu Picchu permaneció oculta. No hay evidencia clara de invasión española allí, no hay relatos detallados mencionando su tomada. ¿Cómo una estructura tan monumental escapó completamente de la atención colonial? Algunos argumentan que simplemente no sabían de su existencia. Mas considerando la eficiencia de las redes de información españolas, es difícil creer que una ciudad de tamaña magnitud pudiese permanecer invisible por acaso. A menos que no fuese ampliamente divulgada, ni siquiera dentro del imperio. Eso nos lleva a una hipótesis desconfortable. ¿Y si Machu Picchu fuese conocida apenas por un círculo restricto? Un lugar cuyo acceso y función eran deliberadamente limitados. Si fuere así, durante el colapso político, tal vez sus guardianes hayan tomado una decisión radical. No defenderla, no transferir su conocimiento abiertamente, mas dejarla desaparecer. Y aquí
la tensión crece. Si la ciudad tenía función episódica, ligada a eventos raros o ciclos específicos, tal vez no hubiese razón para defenderla en aquel momento histórico. Tal vez el mecanismo ya hubiese cumplido su propósito. Mas hay un detalle perturbador. Mesmo a pesar de la captura de Atahualpa y la caída de Cusco, la resistencia inca continuó en regiones remotas, especialmente en la selva. Hubo reductos, como Vilcabamba, donde líderes tentaron reorganizar el poder. Si Machu Picchu tuviese valor estratégico o militar significativo, faría sentido utilizarla como refugio final. Mas no fue el caso. ¿Por qué? Porque tal vez su importancia no fuese militar, ni administrativa. Tal vez fuese simbólica demasiado para ser reducida a fortaleza. O tal vez su función estuviese ligada a algo que los españoles no podrían comprender, y por tanto no podrían destruir directamente. Y aquí nos aproximamos de una capa aún más profunda. Durante la conquista, muchos conocimientos fueron deliberadamente apagados, tradiciones orales interrumpidas, linajes sacerdotales eliminadas. Si existía un saber específico relacionado a Machu Picchu, un saber transmitido apenas por iniciados, él podría haber desaparecido junto con sus detentores. Y si el verdadero misterio no sea qué Machu Picchu era, mas qué dejó de ser cuando el imperio cayó. Porque hay evidencias de que, en los últimos años antes del abandono definitivo, algo cambió en el patrón de ocupación de la ciudad. Mudanzas sutiles, silenciosas. Mudanzas que pueden indicar preparación. ¿Preparación para qué? Algo cuasi imperceptible en las camadas finales de ocupación de Machu Picchu. No es destrucción, no es presa, es organización. Excavaciones revelan que muchos objetos no fueron simplemente abandonados en el caos. Hay indicios de retirada selectiva. Ítems de valor simbólico parecen ter sido removidos. Ciertas áreas muestran señales de desmonte cuidadoso, como si parte de la ciudad tuviese sido deliberadamente desactivada. Y aquí nace otro micromisterio. Si la fuga fuese causada por invasión inminente, esperaríamos evidencias de abandono abrupto, utensilios espallados, señales de conflicto, destrucción improvisada. Mas lo que vemos sugiere otra cosa. Transición planeada. Eso muda el tono de la narrativa. Tal vez Machu Picchu no tenga sido perdida. Tal vez tenga sido fechada. Fechada como se fecha un templo a partir del último ritual. Ahora imagine el escenario histórico. Noticias sobre hombres extranjeros con armas extrañas atravesando los Andes, relatos de ciudades cayendo, de gobernantes capturados, de dolencias invisibles espallando. El mundo conocido estaba desmoronando. Si usted fuese guardián de un conocimiento considerado sagrado, tal vez peligroso, ¿qué faría? ¿Exponía ese conocimiento a invasores o lo escondería donde apenas el tiempo podría preservarlo? Y aquí la tensión se intensifica, porque Machu Picchu no fue simplemente olvidada por la población local. Comunidades próximas siempre supieron de su existencia. El misterio de la redescubierta en 1911 fue en parte construcción narrativa occidental. Lo que fue realmente olvidado no fue el lugar, fue su función. Eso es más inquietante. Locales pueden ser redescubiertos, mas significados perdidos son mucho más difíciles de recuperar. Y entonces volvemos a la pregunta madre que ecoa desde el inicio. ¿Qué Machu Picchu realmente era? Hasta ahora conectamos geografía, astronomía, política, arquitectura y abandono. Cada elemento isoladamente posee explicación plausible, mas juntos forman un patrón. Y patrones raramente son accidentales. Haya un aspecto poco discutido, la relación entre Machu Picchu y el tiempo psicológico. Estar allí altera percepción. La altitud,
El silencio, la vastidumbre del horizonte crean sensación de desplazamiento de la realidad cotidiana. Eso no es detalle trivial. Espacios rituales a lo largo de la historia humana fueron proyectados para modificar estado de conciencia. Catedrales, pirámides, templos, todos manipulan luz, son, escala. Machu Picchu hace lo mismo, mas utilizando montaña, neblina y abismo como elementos arquitectónicos. ¿Y si la ciudad fue proyectada para provocar experiencia específica en la mente humana? Una experiencia que permitía acceder a algo, simbólico o práctico, considerado esencial para la continuidad del imperio. Si fuera así, el mecanismo que sugerimos anteriormente puede no ser físico, puede ser cognitivo. Un dispositivo arquitectónico para inducir percepción expandida. Y eso nos conduce a una posibilidad aún más profunda. ¿Y si Machu Picchu no fue construida para observar el cielo, mas para sincronizar la mente humana con él? Si esa hipótesis está correcta, entonces precisamos mirar nuevamente a un sector específico de la ciudad, un sector que parece simple a primera vista, mas que puede contener la llave final para comprender el verdadero propósito oculto. Existe un espacio en Machu Picchu que muchos atravesan sin perceber su importancia. No es el punto más alto, no es el más fotografiado, no es el más dramático, mas es allí que el silencio parece diferente. Templo de las 3 ventanas. 3 aberturas trapezoidales perfectamente esculpidas, volteadas para el este. A primera vista, parecen apenas parte de un conjunto arquitectónico elegante. Mas 3 nunca es apenas 3 en la cosmología andina. Hanan Pacha, Kai Pacha, Uku Pacha. Mundo superior, mundo terreno, mundo interior. Las 3 ventanas pueden representar esa división simbólica del universo. Mas aquí comienza el micromisterio. ¿Por qué posicionarlas en aquel punto específico de la ciudad? Al amanecer, en determinadas épocas del año, la luz atraviesa las ventanas en ángulos calculados. La iluminación no es difusa, ella es direccionada, como si cada ventana fuese una moldura para un fragmento específico del horizonte. Y si no estamos diante simple simbolismo, más de un dispositivo de encuadramiento celeste. Ahora imagine un ritual al nacer del sol. Sacerdotes posicionados diante las 3 aberturas. La luz atravesando el espacio interno de forma secuencial. Si la arquitectura es instrumento, entonces el templo puede haber funcionado como calibrador simbólico entre mundos. Mas hay algo aún más provocador. Algunos estudiosos sugieren que el número 3 también puede estar ligado al mito de origen inca, que fala de ancestrales emergiendo de cavernas sagradas. 3 aberturas, 3 orígenes. Si el templo de las 3 ventanas representa la génesis mítica del pueblo inca, entonces Machu Picchu puede estar encenando el nacimiento simbólico del imperio. Y aquí la narrativa gana otra capa. Si Pachacuti reformuló mitos para consolidar poder, erguer una ciudad que materializa el mito de origen sería gesto político monumental. No apenas gobernar por la fuerza, mas gobernar por la cosmología. Mas entonces surge una pregunta desconfortable. Si el templo representa nacimiento, ¿dónde está la representación de la muerte? Porque todo sistema cosmológico completo incluye ciclo. Y es aquí que nuestra investigación se aproxima de un sector menos discutido, más sombrío, más introspectivo de la ciudad. Un sector que no apunta para el nacer del sol, mas para el interior de la montaña. Algunas cavernas abajo de las estructuras principales presentan evidencias de uso ritual. Espacios excavados que parecen que sean adaptados deliberadamente. Lémbrese, Uku Pacha, el mundo interior, estaba asociado al subterráneo, al invisible, a lo que está abajo de la superficie.
Si Machu Picchu es una representación tridimensional del cosmos, entonces no puede ignorar el subsuelo. Y aquí la tensión atinge nuevo nivel. ¿Y si parte del verdadero propósito de la ciudad no estuviese arriba, más abajo de las piedras que vemos? Porque existen indicios geológicos de cavidades naturales sobre determinadas áreas del complejo. Y algunas de ellas aún no fueron completamente exploradas. Debajo de las piedras perfectamente encajadas, existe vacío. No un vacío simbólico, un vacío físico. Levantamientos geofísicos realizados en las últimas décadas identificaron anomalías en el subsuelo de Machu Picchu, espacios ocos naturales formados por procesos geológicos antiguos, cavidades que anteceden cualquier construcción humana. Eso, por sí solo, no es extraordinario. Montañas son llenas de fracturas y bolsones. Pero aquí surge el micromisterio inquietante. Algunas de las estructuras ceremoniales parecen estar posicionadas directamente acima de esas cavidades, no al acaso, más alineadas. ¿Por qué? En diversas culturas antiguas, cavernas eran vistas como portales para el mundo interior, locales de iniciación, espacios de contacto con el sagrado invisible. Si Machu Picchu fue construida sobre intersecciones geológicas y cavidades naturales, entonces tal vez la montaña no fuese apenas base estructural, tal vez fuese componente ritual esencial. Ahora imagine la experiencia. Entrar en una caverna excavada sobre el complejo, el son ecoando diferente, la temperatura alterando la percepción del cuerpo, la oscuridad total interrumpida apenas por fechas calculados de luz solar en momentos específicos del año. Eso no sería apenas simbólico, sería profundamente psicológico. Y aquí la hipótesis del mecanismo cognitivo comienza a ganar fuerza real. Si determinadas cámaras subterráneas eran utilizadas en conjunto con alineamientos solares o estelares, el efecto en la mente humana podría ser intenso. Sensación de trascendencia, percepción alterada de tiempo. Rituales iniciáticos frecuentemente utilizan aislamiento, oscuridad y privación sensorial para inducir estados modificados de conciencia. ¿Y si Machu Picchu fue proyectada como escenario completo para ese tipo de experiencia? Superficie representando el mundo visible, subsuelo representando el mundo invisible, horizonte conectando ambos al cosmos. Pero entonces surge una pregunta aún más provocadora. Si existían cavidades naturales sobre sectores clave, ¿será que todas fueron exploradas? Algunos pesquisadores creen que parte del subsuelo permanece inaccesible o intencionalmente sellado. No hay pruebas conclusivas de cámaras ocultas monumentales, pero hay indicios suficientes para mantener la duda viva. Y dudas, cuando persisten por siglos, generalmente apuntan por algo no resuelto. Ahora conecte esto al abandono planeado. Si había conocimiento transmitido oralmente, rituales específicos realizados en fechas raras y posiblemente espacios subterráneos con función iniciática, ¿o qué aconteció con aquellos que dominaban ese sistema cuando el imperio colapsó? Si el saber dependía de linajes sacerdotales restrictas, la muerte o dispersión de esos grupos podría haber encerrado la funcionalidad del mecanismo, como una máquina que permanece intacta, pero sin operador. Y eso nos lleva a una posibilidad inquietante. ¿Y si Machu Picchu aún está completa, aún alineada, aún esperando? Porque hay un fenómeno astronómico específico ligado a la Vía Láctea y al horizonte andino que ocurre en ciclos más largos que una vida humana común. Un fenómeno que, según algunos cálculos, vuelve a intensificarse en nuestra propia era. Si esto es verdad, tal vez el misterio de Machu Picchu no esté apenas en el pasado. Tal vez esté aproximándose nuevamente. Parte 7. O que corre alrededor de Machu Picchu no es apenas agua. Es frontera. Es isolamiento natural cuasi absoluto. El río Urubamba serpentea en un cañón profundo, envolviendo la montaña como un foso colosal esculpido por la propia tierra. De tres lados, la ciudad está protegida por peñascos vertiginosos y por la corrienteza implacable la embajo. No es apenas difícil de alcanzar, es difícil de escapar. Y aquí surge un nuevo micromisterio. Si el objetivo fuese defensa militar, ¿por qué no reforzar las pocas entradas con murallas macizas?
Existen puntos de controles, sí, mas nada proporcional a la complejidad del resto del proyecto. Es como si el isolamiento natural fuese suficiente. O como si la amenaza prevista no fuese humana. Observe la posición de la ciudad en el mapa. Ella se encuentra en una dobla específica del río, casi como si estuviese en un vórtice geográfico. Algunos estudiosos sugieren que el trazado del Urubamba imita el diseño de la Vía Láctea, visible en el cielo andino durante determinadas épocas del año. Si eso fuere más que coincidencia simbólica, entonces Machu Picchu no está apenas próxima del río. Ella está posicionada en un reflejo terrestre del cosmos, la agua como espejo del cielo. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. Los incas no separaban naturaleza y espiritualidad. Para ellos, ríos eran sagrados, montañas eran entidades, el cielo era narrativa viva. Si el Urubamba representaba la Vía Láctea, entonces estar en aquel punto específico significaba estar en el cruzamiento entre mundos. Y cruzamientos son portales simbólicos. ¿Mas portales para qué? Aquí la narrativa gana una camada más sutil. Machu Picchu puede tener sido posicionada deliberadamente en una ruta de transición ecológica, entre la cordillera andina y la floresta amazónica, entre el mundo árido de las altitudes y la exuberancia húmeda de la selva. Es literalmente un limiar biogeográfico, un punto donde dos mundos se encuentran. Esa escoja no parece accidental. Ahora imagine la experiencia ritual de atravesar la trilla, subir por la niebla, alcanzar el tope y percibir que estás en un punto donde montaña, río y cielo se alinean como un diagrama cósmico. No es apenas arquitectura, es encenación geográfica. Y entonces surge un dato aún más intrigante. Algunas pesquisas sugieren que Machu Picchu puede tener sido construida en un lugar ya considerado sagrado antes de la expansión imperial. Evidencias de ocupación anterior en la región indican que aquella montaña ya poseía significado espiritual. Si eso fuere verdad, entonces Pachacuti no escogió el lugar. Él reivindicó el lugar. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque reivindicar un lugar sagrado preexistente no es apenas acto religioso, es acto político. Es apropiación de legitimidad ancestral. Mas aquí surge la pregunta que comienza a presionar nuestra investigación en dirección a algo mayor. Si Machu Picchu fue construida sobre un punto de poder anterior, ¿quién fue el primero a reconocerlo? ¿Y qué exactamente había allí antes de las piedras perfectamente encajadas que hoy admiramos?